Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a empezar a hablar del páncreas y bueno, específicamente del páncreas hablaremos de diabetes y al final voy a mencionar un poco de hipoglicemia. Ok, para iniciar, diabetes usualmente la dividimos entre tipo 1 y tipo 2 o insulino dependiente y no insulino dependiente. Además de estas hay otros tipos de diabetes, como por ejemplo diabetes gestacional, como por ejemplo también está MODY o está LADA, pero no voy a mencionarlas porque al final lo más importante es abarcar estas dos y al final MODY y LADA se manejan pues de la misma forma y diabetes gestacional la vamos a mencionar ya en el módulo de ginecología obstetricia. En tema de diabetes tipo 1, que es la insulinodependiente, este es el tipo de diabetes que más que todo en niños y jóvenes, la incidencia es más o menos 5 al 10%, tanto en hombres como en mujeres. Igualmente, usualmente la edad en la cual tienen debut o comienza es menor de 30 años. Yo incluso diría menor de 20, la mayoría de los casos van a decir no, inicia a los 10, 12, 15. Genéticamente es la parte interesante. En cuanto a la genética, menos del 10% de los familiares de primer grado con un paciente con diabetes tipo 1 van a tener diabetes tipo 1, es decir, padre, madre, hermano, hermana, hijos, familias de primer grado. Si uno tiene diabetes tipo 1, menos del 10% de un familiar va a tener diabetes tipo 1. Es una parte curiosa porque usualmente, como es en la niñez o en la juventud, uno tiende a asumir que es lo más probable que es la que es más genética entre los dos tipos de diabetes o más predisposición genética. Pero pues no es necesariamente así. Incluso en gemelos hay un 50% de incidencia en gemelos idénticos. Es decir, que si un gemelo tiene diabetes tipo 1, hay 50% de probabilidades que el otro desarrolle diabetes tipo 1. También es interesante porque si fuese genéticamente predisponente, fuera casi 100%. Entonces, eso es algo que vamos a ver ahora más adelante con diabetes tipo 2, que es diferente a esto. Entonces eso en cuanto a la genética, y hablando un poquito más de genética, está relacionado con varios haplotipos de HLA. Los que usualmente el examen le gusta preguntar es HLA-DR3 y HLA-DR4. También puede ser HLA-B8 y HLA-B15, pero estos son los que el examen le gusta preguntar un poco más. La etiología es autoinmune, donde los pacientes van a tener anticuerpos, van a destruir las células del páncreas que producen insulina y entonces el paciente va a tener déficit de insulina, no la va a producir adecuadamente y por tanto va a quedar necesitando insulina. Los anticuerpos que son comunes en estos pacientes, el más común que más preguntaría es anti-GAD o antidecarboxilasa de ácido glutámico. También pueden tener otros dos anticuerpos, serían anticuerpos contra las células de islotes pancreáticos o anticuerpos contra tirosinfosfatasa 1A2, pero el más importante es anti-GAD o antidecarboxilasa de ácido glutámico. Eso en cuanto a la etiología. Usualmente los pacientes son delgados, a diferencia de los diabéticos tipo 2, y están más predispuestos a cetoacidosis. A diferencia de diabéticos tipo 2, que están más predispuestos a estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces eso es algo que voy a mencionar un poco más adelante. Usualmente estos pacientes ya tienen un debut cuando la mayoría de las células pancreáticas ya fueron destruidas. Es decir, vamos a decir que ellos cuando nacen, los niveles de insulina están por acá y en algún punto empiezan a disminuir, 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 disminuir. Y cuando ya están terminando de disminuir, es que inician los síntomas. Entonces ya usualmente tienen muy poco, casi sin insulina, casi sin células pancreáticas que secreten insulina. Entonces, pues la van a necesitar. Y usualmente el debut es con algún tipo de infección, algún tipo de estrés, algún tipo de enfermedad, es que hacen debut de la diabetes tipo 1. Algo muy común es infecciones urinarias. Un
niño, una niña, por ejemplo, de 9 años, inicia con ardor al orinar, y cuando le preguntan un poquito más la historia, ella siempre ha orinado mucho, ha estado poliúrica, polidipsia por mucho tiempo, pero pensaba que era normal para ella cuando estaban los niveles de glucosa altísimos. Y entonces ya ella incluso hace debut, a veces puede hacer debut hasta con una cetoacidosis diabética cuando ya la encuentran con esa infección de vías urinarias. Entonces eso es común, por ejemplo, en los pacientes diabéticos tipo 1. Ok, en diabetes tipo 2, esto sería ya el 90% de los casos es diabetes tipo 2, más común en hombres que en mujeres. Usualmente la edad es mayor a 40 años. El dato curioso genético es que genéticamente más de 20% de los relativos de los familiares de primer grado van a tener diabetes tipo 2. O sea que eso es un componente genético aún más fuerte. Otro es que si tengo gemelos idénticos, del 90 al 100% del otro gemelo va a tener diabetes tipo 2. Entonces vemos que aunque la edad de inicio es mucho más adelante, el componente genético es mucho más fuerte. Entonces, usualmente relacionamos la parte de la etiología con resistencia a insulina. Y los niveles incluso de insulina pueden estar altos, pueden estar normales o pueden estar bajos. Pues, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Ok, usualmente las células del tejido graso empiezan a hacer algún tipo de resistencia a insulina, no van a poner pues sus receptores GLUT4 en la periferia de las células, porque bueno, como recuerdan, uno necesita insulina para estos receptores para que luego entre glucosa a las células. Bueno, entonces el páncreas va a sobresecretar insulina, secretar insulina. Llega un punto en donde, si lo pongo en una gráfica, el páncreas empieza a secretar insulina, y llega un punto en donde, pues, vamos a decir que se cansa, por decirlo de una forma bien breve. Entonces los niveles empiezan a bajar, y es más adelante en la enfermedad donde se vuelven casi que nulos. Entonces, los niveles, depende de cuando yo capto al paciente, puede tener los niveles elevados de insulina, pero las células siendo resistentes, entonces el paciente está con hiperglicemia, la glucosa alta. Lo otro que puedo encontrar es al paciente con los niveles normales, pero ya es cuando ya pues el páncreas está cada vez cansándose más y produciendo menos y menos insulina, y llegar a un punto en donde pues ya no produce insulina y el paciente va a necesitar insulina, que ya usualmente estas son partes avanzadas en la enfermedad, ya cuando ya bastantes años de ser diabético. Entonces puede tener cualquiera de esos en cuanto a insulina. Y bueno, por este mismo mecanismo que les expliqué, es la progresión de diabetes. O sea, usualmente la diabetes tipo 2 progresa por esta pérdida de las células beta del páncreas, y que no, pues al final terminan produciendo menos insulina, pero no porque las células adiposas se hacen más resistentes. O sea, llega un punto, ellos son resistentes, pero la progresión de la diabetes no es porque son aún más resistentes, sino es por este deterioro de las células beta pancreáticas. Eso en cuanto a diabetes tipo 2. Lo otro es que la morfología de los pacientes usualmente son obesos y son más predispuestos a estado hiperosmolar hiperglicémico, que más adelante lo voy a mencionar. Entonces vamos yendo pues, en cuanto a los síntomas clínicos, el paciente está poliuria, polidipsia, polifagia, lo usualmente. Los pacientes, más que todos los diabéticos tipo 2, mientras va avanzando la enfermedad, van perdiendo peso. En cuanto a los diagnósticos, hay tres formas. Uno, que la glucosa al azar sea mayor a 200, ya eso es un diagnóstico de diabetes. Otro es que la glucosa en ayunas, más de 8 horas de ayuna, sea mayor a 126 en más de 2 ocasiones, o que la hemoglobina glicosilada sea mayor a 6.5%. Dos temitas con esto sobre la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada puede estar baja en pacientes con anemia, por ejemplo, anemia hemolítica o enfermedad renal crónica,
O la glicosilada también puede estar levemente elevada en pacientes con deficiencia de hierro. Pero lo bueno de la glicosilada es que me mide el promedio de glucosa de 8 a 12 semanas antes de que el paciente se tome el examen. Entonces es un examen que es bastante verídico, por ejemplo, un paciente con niveles normales de hemoglobina. Y estos pacientes que le hago el diagnóstico de diabetes, el fin del tratamiento va a ser, por ejemplo, si el paciente es joven, que la hemoglobina glicosilada esté menor a 7%, y si el paciente es adulto mayor o ya tiene pues complicaciones de larga data, por ejemplo, complicaciones renales, falla renal, ceguera, pues el gol es que la glicosilada sea menor a 8%. La idea es, si uno es demasiado agresivo con estos pacientes, puedo llevarlos a hipoglicemia, entonces tengo que tratar de buscar un balance un poco con estos pacientes. Ahora vamos con el tratamiento. El primer paso siempre va a ser pérdida de peso, dieta baja en grasa y ejercicio. Está demostrado que solo con perder peso, perder 4 a 7% de grasa corporal, aumenta la sensibilidad a insulina en los tejidos periféricos. Y lo otro es que ejercicio, el músculo ejercitante no necesita glucosa para entrar, a diferencia del músculo en descanso. Entonces, al final, todo esto me va a mejorar el uptake, o sea, cómo recibe insulina en los tejidos periféricos. E incluso solo esta terapia puede funcionar en un 25% de los pacientes y puede durar por bastantes años. Entonces, si el paciente verdaderamente está comprometido, pierde peso, va a un nutricionista para hacer pues dieta baja en grasa, etcétera, y una dieta pues para diabetes, y hace ejercicio, es suficiente con ese manejo para diabetes. Usualmente el otro pequeño problema es que si los pacientes llegan muy tarde, o sea, no estamos hablando de una glicosilada en 8, estoy hablando ya que un paciente llega con una glicosilada en 10, 10.5, 11, que es cuando también usualmente llegan bien tarde, ya quizás esto no serviría tanto, pero sí es bastante útil para el manejo de diabetes. Si no funciona, pues viene ya el segundo paso, que sería iniciar medicamentos orales. Y de los medicamentos orales, el primero y más común va a ser metformina. Ok, metformina lo debo usar es prácticamente la primera línea para todos los pacientes, a menos que haya alguna contraindicación. Entre las contraindicaciones sería un paciente que tiene tasa de filtración glomerular menor a 30, no lo puedo usar porque son metabolizados por el riñón. Y si tiene una tasa de filtración glomerular entre 30 y 45, tengo que tener cuidado y darle dosis más bajas también a este paciente. Lo bueno de metformina es que no causa hipoglicemia ni causa ganancia de peso. Y los efectos adversos más comunes son efectos adversos gastrointestinales. Puede causar deficiencia de vitamina D, vitamina B12, perdón, y puede causar acidosis láctica, que es bastante raro. Usualmente también por esto de la acidosis láctica es que no lo damos con una tasa de filtración muy disminuida, porque el paciente después entra al cuarto de urgencias solo por tomar metformina con falla renal. Entonces ya si el paciente está en falla renal, pues ni modo, va a tener que usar insulina. Usualmente se inicia a dosis bajas porque los pacientes se quejan mucho de los efectos gastrointestinales, diarrea, malestares gastrointestinales, náuseas, incluso van a vomitar. Entonces, usualmente se inicia a dosis baja y a medida que el paciente va teniendo más tolerancia al medicamento, se le va subiendo la dosis. Eso en cuanto a metformina. Luego de metformina, el resto de los medicamentos no tienen un orden, uno lo puede iniciar en el orden que uno quiera. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de los análogos de GLP-1. O bueno, pues las incretinas, los análogos de incretinas. Estos serían liraglutide y exenatide. Estos me sirven bastante pues para los pacientes que quieren perder peso. Estos me ayudan a perder peso. Lo otro bueno de estos medicamentos es que me disminuyen mortalidad cardiovascular. Entonces esto es bastante importante, pues usualmente los pacientes diabéticos están en alto riesgo cardiovascular para varias enfermedades macrovasculares, como por ejemplo infarto agudo del miocardio, etc. Entonces esto es bueno de estos medicamentos. En cuanto a efectos adversos, me puede producir náuseas, vómitos, porque disminuyen la motilidad gastrointestinal.
También me pueden aumentar el riesgo de pancreatitis, aunque bueno, más raro. Y bueno, ¿cómo funcionan? Básicamente son análogos de incretinas. Incretina es una hormona que se secreta del cuerpo del tracto gastrointestinal cuando como algo. Y incretina estimula la liberación de insulina del páncreas, dependiendo de la cantidad de glucosa que uno consume. Entonces, es un poco raro, o sea, es raro que estos medicamentos causen hipoglicemia. Usualmente no causan hipoglicemia. En cuanto a otros, están los inhibidores de DPP4. DPP4 es la enzima que degrada GLP-1 y que degrada GIP, que son las incretinas. Estos medicamentos son prácticamente iguales a esto. La diferencia de los inhibidores de DPP4 es que, bueno, no mejoran tanto no mejoran pues la mortalidad cardiovascular como los análogos de GLP-1. Lo bueno es que son medicamentos orales, entonces sí lo van a preferir los pacientes. Son neutrales en cuanto al peso, no hacen que los pacientes pierdan peso a diferencia de los análogos de GLP-1, pero son seguros en falla renal. Y son bastante efectivos en bajar los niveles de hemoglobina glicosilada, casi igual que los GLP-1. Entonces, eso es lo bueno de estos medicamentos. Y al final sí van a ser más preferidos por los pacientes. Este DPP4 estamos hablando de sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina. Voy a poner solo sitagliptina. Otro medicamento serían los inhibidores de SGLT2, que es el transportador que está pues en los riñones, que reabsorbe glucosa. Estos medicamentos serían canagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina. En ese orden pues también fueron desarrollados. Como les dije, inhibe el cotransportador de sodio-glucosa que reabsorbe glucosa en el riñón. Entonces los pacientes van a pues, orinar usualmente el exceso de glucosa. Causan pérdida de peso de 2 a 3 kilos. Como pierden líquidos, entonces va a disminuir la presión arterial. Cuidado con la hipotensión ortostática. Y bueno, como efectos adversos, puede ser pues infecciones de vías urinarias o pueden tener pues candidiasis genital o cetoacidosis diabética euglicémica. Estos efectos adversos son realmente pues esperados porque si los pacientes orinan más glucosa, entonces hay más glucosa en el tracto urinario y uretra, entonces me va a favorecer que las bacterias que hay ahí pues usen esa glucosa para crecer más. Entonces es un poco esperado ese efecto adverso. Pero algo bien importante de los inhibidores de SGLT2 es que últimamente se ha probado que tienen altos beneficios en enfermedades cardiovasculares. En el caso de por lo menos empagliflozina, y se está demostrando en los otros inhibidores de SGLT2, reduce la muerte cardiovascular de todas las causas y especialmente reduce la muerte y hospitalización en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, en los pacientes con falla cardíaca, pues me es bastante útil utilizar estos medicamentos para pacientes que son diabéticos y con cardiomiopatías, pues. Entonces, ayuda también a reducir la progresión de las nefropatías, especialmente los que ya tienen macroalbuminuria. Entonces, anotaría aquí que son bastante útiles, por ejemplo, en falla cardíaca. Lo único es que canagliflozina está asociado con aumento de riesgo de amputación. Estos serían los pacientes con enfermedad arterial periférica, amputaciones previas, úlceras diabéticas. Entonces eso es lo único malo de pues, canagliflozina. Pero es el único que ha sido demostrado esto. Ok. Otra terapia sería las tiazolidinedionas. No voy a mencionar mucho de ellas porque pues, prácticamente no se usan. Son pioglitazona y rosiglitazona. Actúan disminuyendo la resistencia de los tejidos a insulina, PPAR gamma, a través de ese mecanismo, pero ellos empeoran la falla cardíaca.
Entonces usualmente no se usan por eso, pues porque empeoran la falla cardíaca. Además, aumentan de peso, pueden causar osteoporosis y pioglitazona puede estar linkeado a cáncer de vejiga. Entonces, en cuanto a las tiazolinidionas, realmente prácticamente no se usan, igual su beneficio no es tanto. Entonces, para continuar, el medicamento que falta en 7 serían las sulfonilureas. En cuanto a las sulfonilureas, gliburide, glipizide y glimepiride básicamente estimulan la liberación de insulina en las células betas del páncreas. Pueden causar aumento de peso, pero lo importante es que pueden causar hipoglicemia. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que toman estos medicamentos y si la dosis es muy alta. No son pues tan usadas por estos efectos de hipoglicemia y porque pues hay varios otros medicamentos que mejoran la mortalidad cardiovascular, entonces preferiría esos medicamentos a estos, pero hay algunas ocasiones que pues que hay que usarlos, es lo que hay. Entonces, eso en cuanto a las sulfonilureas. En cuanto a otro está la insulina ya. En cuanto a la insulina, pues básicamente, si no sé cómo iniciar insulina con un paciente, inicio con insulina basal. Trato de que el target de la glucosa sea entre 80 y 130, especialmente en ayunas. Y bueno, que la postprandial 2 horas después de una comida sea menor a 180. Okay. Eso sería lo ideal. Si no, se usan otros, pues uno se ayuda con los bolos de insulina rápida o con melitinides. En cuanto a la insulina, pues al final es una terapia escalonada. El ideal es tratar de controlar la glicemia del paciente sin que él caiga en hipoglicemia. Entonces tengo que tener un poco de cuidado con las dosis y las voy escalando. Yo usualmente la inicio por peso y lo que puedo hacer es un cálculo de dividir 50% en insulina de larga duración y 50% en insulina de corta duración. Pues hablando de los tipos de insulina, pues para mencionar solo brevemente, tengo las ultra rápidas, que serían Lispro y Aspart. Lispro demora, la acción pico es en 30 minutos más o menos y Aspart es de 20 a 30 minutos. Lispro demora 4 a 6 horas y Aspart 3 a 5 horas. Luego están las insulinas rápidas, que serían la insulina regular, que la acción pico es en 2 a 4 horas y la duración de 6 a 8, o Semilente o Glulicine. De estas más importante pues aprenderse regular, aquí aprenderse Lispro. Y en cuanto a las intermedias, está NPH y Lente. NPH demora más o menos la acción pico 6 a 12 horas y la acción puede demorar hasta 18 horas. Usualmente cuando se coloca cada 12 horas. Y las acciones de larga duración, la insulina de larga duración, serían Glargina, Levemir, Decludec. Entonces, Glargina, la acción empieza a las 2 horas, pero demora 24 horas, o sea, demora todo el día. Y Levemir, 18 a 24 y puede demorar hasta 36 horas. Entonces, usualmente lo que va a hacer es que yo voy a combinar una de larga duración con una ultra rápida o rápida. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo divido, un paciente necesita insulina de larga duración y una insulina con cada comida. Entonces yo le digo, bueno, a las 9 de la noche usted se coloca una inyección de insulina glargina y se coloca 20 unidades. Vamos a decir, por ejemplo, que el cálculo me salió que eran 20 unidades. Entonces, 20 unidades de glargina en la noche y luego 15 minutos antes del desayuno, vamos a decir que la otra que le mando es Lispro. Se va a poner 15 minutos antes del desayuno, se va a poner Lispro, 15 minutos antes del almuerzo se va a poner Lispro y 15 minutos antes de la cena se va a poner Lispro, o bueno, podría hacer eso con regular, etc. El punto es que
pondría que si es 50% y 50%, y yo puse 20 unidades de glargina, quedarían 20 unidades para dividir entre 3, entre líspero y regular. Entonces, si yo divido 20 entre 3, me da 0.6, 0.6, 6, etc. Entonces, puedo darle entre 6 y 7 unidades. Por ejemplo, digo 7 unidades en el desayuno, 6 unidades en el almuerzo y 7 unidades en la cena. Entonces, más o menos así lo divido. El ideal es que el paciente se vaya pinchando y se vaya tomando la glucosa con el tratamiento, y yo voy modificando y subiendo o bajando dosis dependiendo de cómo está su insulina, pues, postpandrial. Más de 2 horas postpandrial, ¿no? Y cómo está su insulina en ayunas, porque si la que está alta es la que es en ayunas, entonces modifico esa. Y si la que está alta es una de las postpandriales, modifico una de las rápidas. Un temita con eso, hay dos efectos que son el efecto de Somogyi y el efecto del ALBA. Básicamente, uno de ellos, el efecto de Somogyi, es que el paciente amanece en ayunas con hiperglicemia porque en la noche tuvo hipoglicemia, entonces hubo una actuación de las hormonas contrarregulatorias, es decir, de glucagón, cortisol, etc. Y el otro es el efecto del ALBA, en donde el paciente pues sí está verdaderamente hiperglicémico, y igual hay un kick adicional de estas hormonas contrarregulatorias. Entonces, también en un paciente que amanece con hiperglicemia, es bueno tener una glicemia como a las 2, 3 de la mañana para saber que realmente no esté cayendo en hipoglicemia en las noches y pues por mecanismos contrarregulatorios volviendo a subir. Pero bueno, al momento del examen lo más probable es que no pregunten esto. Así que en cuanto a insulina, usualmente lo único que deberían saber es que hay que combinar alguna de larga duración con alguna de corta duración, o incluso el paciente puede estar solo con glargina, por ejemplo, 10 unidades y tomando metformina 2 veces al día, y con eso, mientras estos valores estén bien, no necesitar insulina de corta duración. Al final es como una combinación entre los manejos que se le dan al paciente. Eso es en cuanto al tratamiento. Hay dos complicaciones, vamos a mencionarlas rápidamente aquí abajo. Una es cetoacidosis y el otro es estado hiperosmolar hiperglicémico. En cetoacidosis ya le habíamos hablado que era más común en diabetes tipo 1. En cetoacidosis básicamente va a haber un factor predisponente, como el caso que les mencioné de la niña de 9 años que tuvo una infección de vías urinarias. Así mismo, infección, estrés emocional, incluso consumo excesivo de alcohol me puede predisponer a una cetoacidosis. Es un paciente un poco más viejo, ¿no? Los síntomas son variados. El paciente va a tener síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, incluso pueden tener dolor abdominal. El paciente va a estar taquipneico, o sea, va a tener aumento de la frecuencia respiratoria por la acidosis metabólica subyacente que él tiene. Puede tener alteración en el estado de conciencia, en donde puede estar somnoliento, obnubilado o peor. Básicamente el diagnóstico lo hago pues con la gasometría, o sea, el paciente va a tener un pH disminuido, va a tener la glucosa usualmente alta, a menos que sea una cetoacidosis euglicémica, que no creo que va a presentar el caso. Entonces va a tener la glucosa usualmente alta, va a tener bicarbonato bajo y va a tener aumento de las cetonas. Aumento de cetonas que usualmente lo determinaría con el examen de orina. Y lo otro importante es que van a tener el anion gap elevado. Entonces, bueno, con estos pacientes, para el manejo hay que darle excesiva hidratación. Estos pacientes van a estar muy deshidratados, claro, orinaron litros y litros y litros de agua. Entonces tengo que darle excesiva hidratación. Tengo que darle insulina, usualmente en forma de una bomba de insulina. Y tengo que repletar electrolitos, entre ellos potasio. Si hay algún electrolito alterado también, pero el más importante es potasio. Ok, ¿por qué repleto potasio? La insulina mete potasio dentro de la célula. Estos pacientes, como tienen falta de insulina, todo el potasio que está intracelular salió afuera, salió al plasma, y este potasio lo está orinando. Entonces, cuando yo le tomo el examen de sangre, el potasio me va a salir bien, o relativamente alto incluso, 5, 4.5.
Pero el potasio total, o sea, el potasio total en el cuerpo está depletado. Apenas yo le dé insulina a ese paciente, el paciente va a meter todo ese potasio de vuelta a las células y entonces puede caer en una hipocalemia. Por lo cual yo tengo que tener bien consciente que tengo que repletar potasio. Si el potasio está en menos de 5, o sea, vamos a decir 4.5, 4.8, tengo que repletarlo. Y le doy insulina y le doy, bueno, por ejemplo, KCL. Si el potasio está en menos de 3.3, tengo que primero repletarlo y luego darle insulina, porque lo puedo pues, predisponer a una hipocalemia pues, bien severa. En cuanto al estado hiperosmolar hiperglicémico, esto se ve más que todo en diabetes tipo 2. Claro, esto es intercambiable al final. Básicamente, estado hiperosmolar hiperglicémico va a tener la glucosa alta, muy alta, por ejemplo, arriba de 700. Los pacientes van a estar con el estado mental alterado, eso es importante porque usualmente van a llegar estado mental bien alterado, obnubilado o incluso llegando a coma, y van a estar bastante deshidratados, al igual que cetoacidosis. Bastantes cosas pueden ser factores precipitantes para estados hiperosmolar hiperglicémico, por ejemplo, infecciones, estrés, falta de insulina, se paró de colocar la insulina, incluso esteroides, un SB o el paciente está usando diuréticos. El paciente va a estar hiperosmolar. Uso el sodio, o sea, 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8 para calcular la osmolaridad y va a estar bastante aumentada. El pH no va a estar tan alterado. Puede tener una acidosis leve, quizás. Y el bicarbonato puede estar como en 20 más o menos, pero no hay cetonas. Entonces el tratamiento es exactamente lo mismo, bastante hidratación, insulina y repletar electrolitos. Básicamente el mismo que acá. Ok. Vamos entonces a las complicaciones de diabetes. Ok. En cuanto a las complicaciones, tenemos las microvasculares y las macrovasculares. De las microvasculares, tengo la nefropatía. En la nefropatía diabética va a haber hiperproliferación, va a haber proteinuria. Usualmente en los pacientes diabéticos lo que pasa es que la tasa de filtración glomerular primero aumenta y luego cae. Entonces, asimismo, acuérdense que la creatinina va en lo opuesto, o sea, la creatinina caería un poquito y luego subiría, que la creatinina es lo opuesto a la tasa de filtración glomerular. Entonces, anotarle para que no se confundan. Ajá. Entonces, en el estado agudo, usualmente va a filtrar más orina. El tratamiento, el manejo de la nefropatía es darle yecas, porque con los yecas o los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, voy a dilatar la arteria eferente. Dilatando la arteria eferente disminuyo esta tasa de filtración glomerular y así puedo disminuir pues la cantidad de albúmina que se va perdiendo por la orina. Entonces retraso un poco las complicaciones renales. Si el paciente tiene evidencia de microalbuminuria, es importante darle yeca. O sea, si tiene entre 30 y 300 de albúmina en orina, es importante darle yecas. Y lo otro importante para controlar la nefropatía es el control del azúcar. Básicamente eso es con todo. En cuanto a la neuropatía, pues básicamente está la neuropatía periférica, que es bastante común. Los pacientes se van dando cuenta ya a los años de la complicación donde o no sienten en las piernas o más que todo los pies o sienten parestesias y sienten dolor y dolor tipo nervioso. Entonces, en estos los reflejos van a estar disminuidos. Reflejos de atenuación van a estar disminuidos, una cruz o 0 cruces, y va a haber menor sensibilidad a la vibración. Entonces, bueno, los pacientes para la neuropatía periférica, yo le puedo dar gabapentina o pregabalina, pero pues esto es bastante común en ellos. Otro que puede tener neuropatía es mononeuropatía, incluso mononeuropatía multiplex,
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, en la neuropatía periférica, básicamente en los nervios largos, por eso comienza más que todo en las piernas y en los pies, pero puede también tener en las manos y ir pues ascendente de distal hacia proximal. En la neuropatía periférica es por exceso de azúcar, pues altos niveles continuos van causando alteración de la función de de los axones. En el caso de la mononeuropatía, esta mononeuropatía es un poquito más vascular. ¿Y qué me refiero con mononeuropatía? Por ejemplo, parálisis de algún par craneal, por ejemplo el 3, el 4 o el 6. Es decir, si tengo una parálisis, por ejemplo, del tercer par craneal, una de las posibles causas es diabetes. Y entonces esto es una etiología un poco más vascular, en donde hay una insuficiencia vascular hacia el nervio. Recuerden que el nervio tiene su propia irrigación. Y entonces es algo microvascular, pues, porque son los vasos micros. No solo puede verse ahí, sino también se puede ver como caída del pie o caída de la muñeca, si es un nervio pues, proximal en alguno de los plexos. Por ejemplo, el plexo braquial o pues acá abajo los nervios de algunas de las piernas. En cuanto a la neuropatía, también puede ser de autonómica. Autonómica, lo más común es hipotensión ortostática. Ya para la autonómica, usualmente los diabéticos tienen que tener algún tiempo de evolución, por ejemplo, 10 años de evolución de la enfermedad. Y bueno, los nervios que inervan las arteriolas, por ejemplo, el sistema simpático, están afectados. El paciente tiene hipotensión ortostática y pues, se puede desmayar o etcétera, y maneja incluso puede manejar presiones crónicas bajas también. También pueden tener afectación del nervio vago, pueden tener dificultad para tragar, pueden tener gastroparesia, que eso es algo común acá. Gastroparesia diabética, donde los diabéticos demoran bastante tiempo en vaciar el contenido alimentario gástrico, es decir, incluso hasta más de 4 horas en vaciar ese contenido gástrico. Para el diagnóstico yo le daría un estudio de pues, vaciado gástrico en donde le doy algo radioactivo al paciente y veo cuánto tiempo demora en pasar ese material por el estómago. Tratamiento para gastroparesia puede ser metoclopramida o eritromicina, pero antes de darles esto sería bueno hacer una endoscopía porque hay veces que hay que descartar un cáncer gástrico como causa de esta gastroparesia. Pero sería el tratamiento para estos pacientes porque estimulan el vaciado gástrico. Estos pacientes también pueden tener retención urinaria y también pueden tener disfunción eréctil. Incluso disfunción eréctil es tan común como 50% de los pacientes diabéticos a los 10 años de haber sido diagnosticados con la enfermedad. Así que incluso eyaculación retrógrada en los hombres. Entonces, estos son todos síntomas autonómicos de diabetes. Y, bueno, como les había dicho, para las periféricas, gabapentina, pregabalina, puedo usar venlafaxina, duloxetina o crema de capsaicina. Y bueno, si tengo disfunción eréctil, entonces puedo usar sildenafil. Para la retinopatía, que también es de las microvasculares, aunque me quedé sin espacio, no hay mucho que decir, solamente control de glicemia me va a detener el progreso de la enfermedad. La retinopatía puede ser proliferativa o no proliferativa versus no proliferativa, por no poner todo el nombre. Y la única diferencia es que en la proliferativa, en el manejo, puedo usar fotocoagulación con láser o bevacizumab intraocular, las inyecciones para manejo de la proliferativa versus la otra. Pero en general el punto es, esta diabetes, hay que manejar la glicemia para prevenir las complicaciones. En cuanto a lo macrovascular, básicamente todos son pues, por aterosclerosis. O sea, hablamos de enfermedad coronaria, de enfermedad arterial periférica y hablamos de SB. En todos estos casos, aterosclerosis está altamente involucrado, como ya habíamos hablado. A estos pacientes hay que manejarle los lípidos con estatinas. Esto lo abordamos un poco más en el módulo de cardiovascular. Básicamente a estos pacientes hay que darle estatinas a cualquier nivel de LDL y reducir el LDL a menos de 70.
solo por ser diabéticos tienen su riesgo cardiovascular por los aires en el techo, así que hay que darle estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. Y bueno, cada una de estas enfermedades pues ya habíamos hablado de su manejo en otros módulos. Y usualmente, eso lo preguntan bastante, ¿cuál es la causa de mortalidad en los pacientes diabéticos? Son las causas macrovasculares, o sea, un infarto agudo del miocardio, un SB o falla cardíaca. Entonces, usualmente estas macrovasculares son las causas de muerte usualmente en estos pacientes, pero las complicaciones en las que más sufren al final son las micro, pues, vasculares. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco de hipoglicemia. Existe hipoglicemia postprandial, es donde pues hay algún hiperinsulinismo alimentario, por ejemplo, luego una gastrectomía, gastroyeyunostomía, piroroplastia, o sea, algo pues postquirúrgico, pero usualmente eso no lo vamos a abarcar ni lo van a preguntar. Lo que sí les gusta preguntar más es la hipoglicemia en ayunas. Entonces, esta hipoglicemia en ayunas puede ser por baja producción de glucosa o puede ser por hiperinsulinismo. La baja producción de glucosa puede ser por deficiencias de hormonas, como por ejemplo bajo cortisol, como en panhipopituitarismo o insuficiencia suprarrenal. Puede ser déficit de enzimas. Varias enfermedades bioquímicas se manifiestan con hipoglicemia, entre estas, por ejemplo, las enfermedades de glucagón, deficiencia en las enzimas de glucagón, por ejemplo, Von-Yerke, etc. Enfermedad hepática o drogas como propanolol o salicilatos pueden producir hipoglicemia. En cuanto a las causas que son por hiperinsulinismo, que pueden producir hipoglicemia, insulinoma sería una de ellas. Es una causa poco común de la cual les gusta preguntar mucho. Usualmente la causa de hipoglicemia va a ser algo que no es un tumor del páncreas, pero les gusta preguntar. Insulinoma es un tumor benigno del páncreas, produce exceso de insulina y entonces el paciente se va a presentar con los síntomas de hipoglicemia, es decir, temblores, sudoroso, taquicárdico, ansioso, etc. Y que le das algo con azúcar, le das alimento, le das glucosa y mejoran los síntomas. Lo primero sería medir los niveles de insulina y de péptido C. Si mido los niveles de insulina y péptido C, y el péptido C, ambos van a estar elevados. Ahora menciono por qué medimos también la del péptido C. Y luego entonces haría un CAT buscando la causa. Lo ideal es primero encontrar la causa, ver que tiene insulina elevada y luego hacer el estudio de imagen. Otra causa puede ser facticio, por ejemplo, el paciente toma ciertos medicamentos. Los medicamentos puede ser insulina o sulfonilureas. Si recuerdan, las sulfonilureas estimulan la secreción de insulina del páncreas. Si yo le tomo los niveles de insulina a estos pacientes, ambos van a tener niveles elevados de insulina, pero si el paciente se inyecta insulina por fuera, este va a tener péptido C disminuido. ¿Por qué? Porque, bueno, usualmente, como recuerdan, cuando se produce la insulina en el páncreas, en las células beta del páncreas, la insulina se produce junto al péptido C. Cuando se va a secretar, entonces se rompe esa unión y se libera la insulina, pero también se libera junto a ella el péptido C. Aunque no es funcional en ningún sentido, se puede medir en sangre. Entonces, si el paciente se está colocando insulina por fuera, o sea, en inyección, por ejemplo, yo puedo saber eso midiendo el péptido C. Realmente sería lo único importante aquí, y usualmente si fuera uno de estos pacientes que se inyecta exógenamente insulina o que toma sulfonilureas, usualmente son relacionados a miembros del equipo de salud, por ejemplo, alguien que tenga acceso a alguna farmacia o alguien con algún familiar que toma algunos de estos medicamentos, porque, por ejemplo, sulfonilureas o insulina no es necesariamente fácil de conseguir. Otra cosa que me puede causar hipoglicemia es también etanol. Tomar exceso de alcohol y no comer, por ejemplo, más de 18 o 24 horas, va a inhibirme la gluconeogénesis, porque bueno, ya después de las 18 o 24 horas, los niveles de azúcar en el cuerpo dependen de la gluconeogénesis. Entonces,
Si tomo demasiado alcohol y estoy en ayunas por un día entero o más, estos pacientes pueden estar hipolicémicos también, así que sería otra causa. Entonces, eso sería básicamente con diabetes y hipoglicemia. Entonces, lo veo para el siguiente video.